Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, específicamente, en una pareja que conquistó corazones alrededor del mundo, una pareja que aunque quizás ya no estén juntos, sigue siendo un tema de conversación constante y objeto de admiración por muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar de su relación, de cómo se conocieron, de cómo su química traspasó la pantalla, y de cómo, en algún momento, Kerem llegó a expresar públicamente lo increíble que le parecía a Hande. Vamos a analizar esas declaraciones, a ver qué significaban, y a explorar por qué su historia, aunque quizás ya no tenga un final feliz, sigue resonando tanto en el público. Así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, de momentos dulces, y de mucha especulación, porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen drama romántico, ¿verdad? Y esta historia definitivamente lo tiene todo. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre tus series y celebridades favoritas, así que si te gusta el chisme, el drama, y las historias de amor, o desamor, este es tu lugar. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos e increíblemente atractivos, que se conocen en el set de una serie de televisión, se enamoran, y viven un romance de ensueño, al menos durante un tiempo. Todo comenzó con Sen Kalkam Love is in the Air, una comedia romántica turca que arrasó en todo el mundo. Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto frío y distante, obsesionado con el trabajo y con una vida perfectamente estructurada, mientras que Hande daba vida a Eda YLDZ, una florista independiente y luchadora, apasionada por la naturaleza y con sueños de estudiar en el extranjero. La dinámica entre sus personajes era explosiva, llena de tensión, de humor, y por supuesto, de mucho romance. La premisa, un contrato de compromiso falso que se convierte en algo real, era una fórmula probada, pero la ejecución, la química entre los protagonistas y la frescura de la trama, la elevaron a un nivel superior. Y la magia que veíamos en pantalla no era solo actuación. Desde el principio quedó claro que había una química especial entre Kerem y Hande. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Los fans, por supuesto, lo notaron de inmediato y empezaron a shippearlos con fervor. El fenómeno Anker, la combinación de sus nombres, nació, inundando las redes sociales con ediciones de fotos, vídeos musicales y teorías sobre su posible romance en la vida real. Durante el rodaje de la serie, tanto Kerem como Hande fueron muy discretos sobre su vida personal. No confirmaron ni negaron los rumores de romance, lo que obviamente solo alimentó la especulación. Esta estrategia de silencio, lejos de apaciguar la curiosidad del público, la exacerbó aún más. Los fans escudriñaban cada publicación en redes sociales, cada entrevista, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Se analizaba el lenguaje corporal, las miradas cómplices, los pequeños gestos de cariño que escapaban a la cámara. La pareja, sin quererlo o quizás sabiéndolo, jugaba con la ambigüedad, manteniendo viva la llama de la especulación. Pero poco a poco empezaron a aparecer pequeñas pistas, pequeñas señales que indicaban que algo estaba pasando. Estas miguitas de pan, como las llamaban los fans, eran cuidadosamente recogidas y analizadas. Por ejemplo, se les veía juntos fuera del set, disfrutando de cenas, paseos, y de la compañía del otro. Los restaurantes que frecuentaban, los lugares que visitaban, se convertían en puntos de peregrinación para los fans que esperaban verlos juntos. Los paparazzi, por supuesto, no perdían detalle, capturando imágenes que alimentaban aún más la fantasía romántica. Compartían fotos y vídeos en redes sociales donde se podía apreciar su complicidad y su buena onda. Los vídeos detrás de cámaras de la serie eran especialmente reveladores, mostrando momentos de risa, juegos y una evidente cercanía entre los dos. Incluso se rumoreaba que habían pasado juntos las vacaciones, aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas oficialmente. Estas vacaciones secretas envueltas en el misterio, solo añadían combustible a la máquina de rumores. Pero fue una declaración en particular de Kerem la que realmente encendió todas las alarmas. En una entrevista, cuando le preguntaron por Hande, Kerem no dudó en describirla como la mujer más increíble. No solo eso, sino que también añadió que era una persona talentosa, inteligente, divertida, y con un gran corazón. La entrevista, que en principio iba a tratar sobre su trabajo en la serie, se convirtió en un festival de elogios hacia su compañera. Kerem parecía genuinamente impresionado por Hande, destacando no solo su belleza física, sino también sus cualidades internas. Imagínense la reacción de los fans al escuchar eso. Lo dijo.
Lo dijo, gritaban en las redes sociales. La frase "la mujer más increíble" se convirtió en un hashtag viral, y los fans de Kerem y Yandhi la utilizaron para expresar su apoyo a la pareja. El hashtag se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en un grito de guerra para los fans de Anker. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de felicidad para la pareja. Pero, ¿qué significaba realmente esa declaración? ¿Era simplemente una forma de elogiar a su compañera de trabajo, o había algo más profundo detrás de esas palabras? Analicemos un poco el contexto. La pregunta, por supuesto, estaba en boca de todos. ¿Era un simple cumplido profesional o una declaración de amor encubierta? Kerem Bürsin siempre ha sido conocido por ser un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. No suele hablar mucho de sus relaciones, y prefiere mantener un perfil bajo en ese sentido. Su historial amoroso era relativamente desconocido, y se le atribuían pocas relaciones confirmadas. Por lo tanto, el hecho de que se expresara de esa manera sobre Yandhi era, en sí mismo, significativo. Era una ruptura con su patrón habitual de discreción, un gesto que no pasó desapercibido. Además, la forma en que lo dijo era bastante elocuente. No fue una respuesta casual o superficial. Se notaba que hablaba con sinceridad, con admiración, y con un cierto cariño en su voz. Era evidente que Yandhi significaba algo especial para él. Su tono de voz, su lenguaje corporal, todo indicaba que no estaba simplemente cumpliendo con una obligación profesional. Había algo más, algo genuino, en sus palabras. Algunos interpretaron la declaración como una confirmación implícita de su relación. Otros como una simple muestra de respeto y admiración profesional. Los más escépticos argumentaban que era una estrategia publicitaria para impulsar la serie, mientras que los románticos empedernidos veían en ella la prueba irrefutable de un amor verdadero. Pero independientemente de la interpretación, lo cierto es que la frase "la mujer más increíble" quedó grabada en la memoria de los fans como un símbolo de la conexión especial que existía entre Kerem y Yandhi. Se convirtió en un mantra, una frase que definía su relación a ojos del público. Y efectivamente, poco tiempo después, la pareja confirmó oficialmente su relación. Lo hicieron a través de una foto en Instagram, donde se les veía abrazados en una playa paradisíaca durante unas vacaciones en Maldivas. La foto iba acompañada de un simple corazón, pero no necesitaban más palabras. El mundo entero entendió el mensaje. La confirmación oficial desató la euforia entre los fans. La foto en Maldivas se convirtió en un icono, un símbolo de su amor. A partir de ese momento, Kerem y Yandhi se convirtieron en la pareja del momento. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans les dedicaban montajes y vídeos, y las revistas del corazón no dejaban de hablar de su romance. Su vida se convirtió en un reality show constante, con cada paso que daban siendo documentado y analizado. La presión mediática era enorme, pero ellos parecían manejarla con gracia y naturalidad. Y para ser honestos, eran una pareja perfecta. Ambos eran guapos, exitosos, y parecían estar muy enamorados. Se complementaban a la perfección, y su química era innegable. Era como si hubieran salido directamente de un cuento de hadas. Eran jóvenes, ambiciosos, y tenían un futuro brillante por delante. Su historia de amor parecía escrita en las estrellas. Durante su relación, Kerem y Yandhi no dudaron en mostrar su amor en público. Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, y se les veía felices y enamorados en cada evento al que asistían juntos. Sus apariciones públicas eran siempre un acontecimiento, con sus looks siendo analizados al detalle y sus gestos de cariño siendo celebrados por los fans. Kerem, en particular, parecía estar muy enamorado de Yandhi. No se cansaba de elogiarla, de destacar su belleza, su talento y su personalidad. La llamaba mi compañera, mi amiga, mi amor. Era evidente que Yandhi era muy importante para él. Sus palabras eran siempre sinceras y llenas de admiración. Parecía genuinamente orgulloso de estar con ella. Incluso llegó a declarar en varias ocasiones que se sentía muy afortunado de tenerla en su vida. Que Yandhi lo hacía ser una mejor persona, que lo inspiraba, y que lo hacía muy feliz. Sus declaraciones de amor eran públicas y constantes, demostrando que no tenía miedo de expresar sus sentimientos. Y Yandhi, por su parte, también parecía estar muy enamorada de Kerem. Lo admiraba por su talento, su inteligencia y su sentido del humor. Destacaba su generosidad, su bondad y su gran corazón. Aunque quizás era un poco más reservada que Kerem, sus gestos y sus miradas revelaban un profundo afecto por él. Se complementaban a la perfección, y se notaba que se querían mucho. Eran una pareja que irradiaba felicidad, y que inspiraba a muchos otros a creer en el amor. Representaban un ideal romántico para muchos fans, que veían en su relación la confirmación de que el amor verdadero existe.
Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis en la relación de Kerem y Ande. Se decía que estaban teniendo problemas, que no se entendían, y que estaban considerando separarse. La burbuja de perfección comenzó a desinflarse lentamente. Los rumores se alimentaban de la falta de apariciones públicas juntos, de la ausencia de mensajes cariñosos en redes sociales, y de la frialdad que se percibía en sus interacciones. Al principio, nadie quería creerlo. Los fans se negaban a aceptar la idea de que su pareja favorita se estuviera separando. Se crearon campañas en redes sociales para mostrar apoyo a la pareja y negar los rumores de crisis. Pero poco a poco los rumores fueron haciéndose más fuertes, hasta que finalmente se confirmó la noticia: Kerem y Ande habían terminado su relación. La noticia fue un shock para muchos. Los fans se sintieron devastados, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. La tristeza era palpable en cada rincón del mundo virtual. Se crearon grupos de apoyo para los fans que estaban sufriendo por la ruptura. Nadie entendía qué había pasado. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada se hubiera separado? Las preguntas inundaban las redes sociales, buscando respuestas que nunca llegarían. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Tanto Kerem como Ande fueron muy discretos al respecto, y evitaron hablar del tema con la prensa. Se rumorearon muchas cosas: problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones profesionales, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó. Las especulaciones iban desde la incompatibilidad de caracteres hasta la interferencia de sus respectivos representantes. Algunos incluso apuntaron a una posible infidelidad, aunque nunca hubo pruebas que lo confirmaran. Lo que sí sabemos es que la separación fue dolorosa para ambos. Aunque intentaron mantener la compostura en público, se notaba que estaban pasando por un momento difícil. Se les veía más serios, más distantes y menos sonrientes. La alegría que antes irradiaban parecía haberse apagado. Y a pesar de que ya no están juntos, el cariño y el respeto entre Kerem y Ande parecen seguir intactos. Se han visto en varias ocasiones después de la ruptura, y siempre se han saludado con cordialidad. Incluso han llegado a trabajar juntos en algunos proyectos, lo que demuestra que han sabido mantener una relación profesional a pesar de todo. Su madurez y profesionalismo han sido admirados por muchos. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial incluso después de una ruptura amorosa. Pero volviendo a la declaración de Kerem sobre Ande como la mujer más increíble, ¿cambia esa frase de significado después de la ruptura? Yo creo que no. La pregunta sigue siendo relevante incluso después de la separación. ¿Siguen siendo válidas las palabras de Kerem? Es cierto que ya no están juntos y que su historia de amor quizás no tuvo el final que muchos esperaban. Pero eso no significa que lo que sintieron el uno por el otro no fuera real. El hecho de que una relación termine no invalida los sentimientos que se experimentaron durante la misma. Kerem Bürsin, en su momento, realmente creía que Hande Erçel era la mujer más increíble. Y probablemente en muchos aspectos, lo era. Una mujer talentosa, hermosa, inteligente y con un gran corazón. Una mujer que lo inspiró, lo hizo feliz, y lo acompañó en un momento importante de su vida. Sus cualidades no desaparecen simplemente porque la relación terminó. Y eso, nadie se lo puede quitar. Los recuerdos, las experiencias compartidas, los momentos de felicidad, permanecen intactos. La relación entre Kerem y Hande fue un capítulo importante en sus vidas, y aunque ya no estén juntos, siempre tendrán esos recuerdos en común. Y la frase «la mujer más increíble» seguirá siendo un símbolo de ese amor, de esa admiración, y de esa conexión especial que existió entre ellos. La frase se convierte en un epitafio a su relación, un recordatorio de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Ahora, ¿qué depara el futuro para Kerem y Hande? Solo el tiempo lo dirá. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho por delante. Quizás, algún día, vuelvan a encontrar el amor. O quizás decidan enfocarse en sus carreras y en sus proyectos personales. Sus fans siguen soñando con una posible reconciliación, aunque la realidad parece indicar que sus caminos han tomado direcciones diferentes. Lo importante es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y, quién sabe, quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse. La esperanza es lo último que se pierde, como dicen. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos recordando su historia de amor, y seguiremos admirando su talento y su belleza. Porque al final del día, Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirán siendo dos de las figuras más queridas y admiradas de la farándula turca. Y su historia, aunque quizás no tenga un final feliz, seguirá inspirando a muchos a creer en el amor. Su legado como anker perdurará en el tiempo como un ejemplo de amor verdadero, aunque efímero.
Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su relación y finalmente su separación. Analizamos la famosa declaración de Kerem sobre Hande como la mujer más increíble y reflexionamos sobre su significado, incluso después de que su relación terminó. Hemos visto cómo su química traspasó la pantalla, cómo se convirtieron en la pareja del momento y cómo, a pesar de todo, el cariño y el respeto parecen seguir intactos. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Recuerden que sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de la declaración de Kerem sobre Hande como la mujer más increíble? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas y ayudan a crear un debate interesante sobre el tema. También me gustaría saber qué otras parejas de la farándula turca les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Sus sugerencias son siempre bienvenidas y ayudan a definir el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo